¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de otra semana, le diría sin grandes novedades, ¿no? En el marco económico y financiero. Tal vez lo más fresco, lo más novedoso tenga que ver con lo que ha sido tapa de la mayoría de los diarios de tirada nacional en este cierre de semana, este viernes en que estamos grabando el programa. Bueno, de alguna manera confirmando esa idea que circulaba en el mercado de que el plan económico de Alberto Fernández va a estar muy centrado en recuperar niveles de consumo, ¿no? Y esto supondría, en función de estas noticias que hoy están trascendiendo, que habría probablemente por decreto un incremento de los salarios, también de las jubilaciones e incluso de los planes sociales. Realmente parece muy temerario hacer un análisis de estos planteos a esta altura, sobre todo porque realmente una iniciativa de ese tipo puede tener dos caminos bien divergentes. Por un lado, como alertan muchos economistas, mal manejado, sin un programa económico consistente, eso puede generar una espiral inflacionaria incluso mayor en nuestra economía. Muchos hablan de hiperinflación. Pero por otro, si eso formara parte de un programa integral que permita recuperar la confianza y la inversión en la Argentina, bueno, probablemente recuperar niveles de consumo y de esa manera estimular inversiones, bueno, es probable que tuviera una salida razonable o saludable. Creo que lo más prudente es esperar, ver efectivamente qué es lo que se anuncia de todo esto que está dando vuelta, siempre teniendo en cuenta la vulnerabilidad que hoy tiene la macroeconomía argentina, ¿no? Y advirtiendo que este es un punto central, le diría, de aquí a los próximos años, que sin los equilibrios macroeconómicos básicos realmente la Argentina difícilmente pueda encontrar un camino de crecimiento sostenido y duradero. Hablamos de equilibrio fiscal, de equilibrio en lo que tiene que ver con las cuentas externas, algo que periódicamente, le diría, ha colapsado en nuestro país y que después ha generado realmente trastornos muy significativos. Pero le decía, tuvimos una semana relativamente calma en términos de noticias y de mercado. Los mercados, bueno, naturalmente están mirando de manera permanente al mercado cambiario, que tiene estos números, ¿no? En este cierre de semana. Un dólar oficial realmente muy planchado, en la zona de 62,90, prácticamente sin cambios, con el Banco Central inclusive aprovechando para comprar periódicamente. Y por otro lado, que esto es lo que más sorprende, los mercados alternativos también muy planchados. No se mueve el dólar bolsa, no se mueve el contado con liquidación y tampoco se mueve el blue, ese mercado marginal que muchos utilizan como mercado de referencia. Y vamos a analizar esta situación del mercado cambiario en el cierre de semana con la participación del contador Federico Covielo de la financiera Fintelligence, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo va? Bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo analizás esto, ¿no? Porque sorprende ver un mercado cambiario tan estabilizado, y me refiero particularmente a lo que son los mercados alternativos, ¿no? El dólar oficial, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se habla mucho de la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández apele mucho a la emisión de pesos para financiar el déficit, algo que inclusive se está viendo ya en esta última etapa del gobierno de Macri, es decir, se ha incrementado la emisión de pesos. ¿Qué estás viendo en el mercado cambiario? Te repito, en el mercado alternativo, ¿no? Bueno, ese es un mercado que obviamente al no contar con cifras oficiales y con información es más difícil establecer ciertos diagnósticos. Pero digamos, un poco palpando los movimientos que tiene y lo que se está viendo, claramente el mercado tiene una previsión de que el tipo de cambio puede pegar un salto adelante si hay una emisión de pesos, porque esos pesos en algún momento la gente que tiene consumos postergados generalmente consume, pero eso termina en alguna empresa o en algún productor o en algún lugar donde generalmente la medida de protección del valor de sus activos está puesta en el dólar. Con lo cual, eso que genera la expectativa de que haya una posible subida. Lo que pasa es que hoy, por más que haya una pequeña emisión de pesos que esté ingresando, también hay compromisos en pesos y la gente está muy dolarizada. O sea, todo el mundo se dolarizó muchísimo, con lo cual, si bien todo el mundo quisiera comprar más dólares, no tiene pesos con los que hacerlo. Claro. Esa es un poquito la situación. O sea, por un lado hay una expectativa de que pueda haber con el nuevo gobierno una suba del tipo de cambio, obviamente del mercado informal, por las restricciones, pero por otro lado no hay pesos con los cuales convalidar esa decisión económica. Bien, ¿y vos pensás que este panorama, digamos, se va a chocar hacia adelante con las novedades que surjan del nuevo gobierno? ¿No es cierto? Porque, a ver, hemos visto varias notas en los últimos
días de analistas, bueno, de alguna manera anticipando que, bueno, cuidado, ¿no? Porque esa emisión de pesos en cualquier momento, como vos decías, puede generar un salto inesperado en el dólar, ¿no es cierto? En este sentido, lo que te pregunto es, la gente da la sensación de que básicamente lo que hace es desprenderse de los dólares que necesita como para satisfacer su necesidad de peso y no más allá de eso, ¿no? ¿No hay una desdolarización, por así llamarlo? Sí, obviamente, como te decía anteriormente, la gente se dolarizó en exceso, hoy tiene compromisos que obviamente tienen que honrarlos en pesos, con lo cual hay un proceso de, digamos, de dolarización en ese aspecto de algunas personas, ¿no? Pero obviamente al mínimo y difiriendo todo lo posible por esta expectativa de que el nuevo gobierno puede generar con medidas expansivas de tipo expansivo monetarias, puede generar una liquidez que obviamente, si el gobierno que entra con las medidas que toma inicialmente no genera una expectativa de confianza sobre el peso, la emisión que realice puede comprometer la estabilidad del tipo de cambio. Obviamente, si hay una emisión moderada con una expectativa positiva por parte del mercado, puede darse el lujo de tener no tener un traspaso de esos pesos a dólar, ¿no? O sea, acá claramente las expectativas van a definir siempre dentro de márgenes razonables, ¿no? Con una emisión de un 15%, acompañando 20%, acompañando la inflación, y una expectativa, digamos, positiva en cuanto al tipo de cambio, a la economía, puede pasar que no haya una traslación rápida. Ahora, si no hay una buena expectativa o hay una emisión en valores que no son razonables, eso obviamente va a repercutir en el tipo de cambio. Seguro. Por último, Federico, un par de minutos para lo que es la cadena de pagos y el circuito financiero, el circuito de financiamiento de las empresas. ¿Qué se está viendo ahí? Bueno, el circuito de financiamiento está, digamos, brutalmente cortado para lo que son las compañías, porque obviamente los bancos están parados encima de carteras que están cayendo, o sea, no están prestando y están concentrados en recuperar cartera que están en la calle, o sea, están cobrando mucho más rápido de lo que están prestando. Los préstamos que hay son muy acotados, con tasas realmente que obviamente responden a la situación económica, pero con tasas que son prohibitivas, o sea, que son para tomarlos como una emergencia, por un descalce transitorio, pero no para una financiación de mediano o largo plazo. O sea, tengo un descalce de 2 o 3 días entre una obligación que tengo que ahorrar y unos ingresos que voy a tener, puedo tomarla esa tasa, pero si tengo que comprar una maquinaria y hacer un leasing a 36 meses o algún tipo de inversión ya un poquito con un revolving, con una evolución de más largo plazo, obviamente las tasas son absolutamente prohibitivas. Con lo cual, virtualmente hoy las compañías están funcionando con capital propio y están financiadas con lo que les ha quedado de otra etapa, ¿no? Bien, y por último, Federico, ¿hay alguna previsión, algún análisis de cheques rechazados que puedas hacernos aquí en el ámbito de General Porredón? Es decir, porque a nivel nacional el número parece haberse incrementado. ¿Qué se está viendo aquí en Mar del Plata? Sí, se ha incrementado. De todas formas, no es algo, digamos, dramático, no hay un corte masivo de cadena de pagos, porque ya todo el proceso ha sido lento, con lo cual todo el mundo ha sido muy criterioso a la hora de tomar valores, y también la gente que está digamos, que entrega valores diferidos, lo está haciendo en forma mucho más restrictiva para no encontrarse en situaciones comprometidas, sabiendo que no cuenta con financiación bancaria, ¿no es cierto? O que esta está reducida al mínimo. Con lo cual, si bien hay un aumento, digamos, hay ya mucho ejercicio en el empresariado para manejar estas situaciones y no hay un corte de cadena de pago. Bien, muy claro. Te agradecemos mucho, Federico, esta comunicación. Buen fin de semana y hablamos los próximos días para ver cómo sigue todo esto. Muchas gracias, Marcelo, por todo. Te mando un abrazo. Conversamos entonces con el contador Federico Covielo de la financiera Fintelligence, bueno, su análisis de lo que está ocurriendo en el mercado cambiario y también en el circuito financiero, ¿no? Básicamente con el financiamiento de las pymes.
En este escenario de caída de actividad, bueno, aumento de cheque rechazado, decía Federico, no de manera dramática, pero ese dato también está, y tasas muy elevadas, ¿no es cierto?, lo que naturalmente complica el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros ahora hacemos la primera pausa aquí en el programa y después de esa pausa hablamos de la cuarta edición de MDP Emprende, este evento realizado el último miércoles en instalaciones del Torreón del Monje aquí en Mar del Plata. Esto después de la primera pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Edea Web. Siempre a mano. Hacé todos tus trámites donde estés y cuando quieras. Edea Web. Desde hace 5 años, en Banco Macro buscamos ideas por todo el país, las potenciamos y las transformamos en futuro. A través de la competencia Naves, impulsamos los proyectos de miles de emprendedores en cada rincón de la Argentina. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Y hablamos entonces en este tramo del programa de la cuarta edición de MDP Emprende, un evento del que hemos venido comentando, bueno, acerca de su realización en las últimas semanas, y que realmente no solamente estuvo a la altura de las expectativas, sino que además, bueno, colmó las instalaciones del Torreón del Monje, donde funciona el Club de Emprendedores de la ciudad de Mar del Plata, con la presencia de emprendedores, de empresarios marplatenses, muy prestigiosos ellos, que participaron de charlas, de mentorías, de consultorías. Realmente muy interesante lo que se vio el último miércoles allí en el Torreón del Monje, con la coorganización de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Secretaría de Modernización y Desarrollo Productivo del municipio, y también la colaboración de numerosas entidades locales que forman parte de lo que se conoce dentro de lo que es, bueno, este ámbito como el ecosistema de apoyo a los emprendedores. Realmente hay una red muy interesante de instituciones que asiste a los emprendedores en distintas instancias de sus emprendimientos, con la intención, bueno, de viabilizar esos emprendimientos y además de bueno, facilitarles lo que es la transición de una idea simplemente a un emprendimiento realmente constituido y, como siempre se dice, que además genere empleo privado. Bueno, durante la realización de este evento tuvimos oportunidad de conversar con el doctor Alberto Chevalier, que habitualmente participa de modo muy activo en este tipo de iniciativas, y que en esta oportunidad, como nos contaba la contadora Eugenia Libre de la Universidad Nacional de Mar del Plata la última semana, bueno, fue uno de los gestores de la organización de las mesas de mentoría y justamente actuó como mentor, ¿no es cierto? Esta iniciativa que apunta a reunir emprendedores o aquellos que tienen una idea de negocio con empresarios ya consolidados del ámbito de nuestro partido. Bueno, con Alberto conversamos allí acerca de lo que ha sido esta cuarta edición de MDP Emprende. Un éxito, como siempre, un éxito de emprendedores, de gente inscripta, no solamente en el evento, sino también en las mesas de mentorías y en las mesas de consultorías, así que estamos muy contentos por la participación de todos los emprendedores marplatenses. Lo que hicimos este año fue, junto con la universidad, con la municipalidad, algunos empresarios, colaboramos también en la organización de las mesas de mentoría para poder direccionar un poco
mejor, digamos, al emprendedor con el mentor. Y no desaprovechar este poco tiempo en que un mentor está charlando con un emprendedor cuando no tienen cuestiones muy afines. Entonces lo que hicimos fue redireccionar eso requirió un trabajo de algunos días, primero ver todos los inscriptos, nosotros los empresarios pusimos algunas pautas o algunos puntos que nos parecían importantes y después la gente de la municipalidad y toda la gente que colaboró en la organización fue armando las fichas y yo creo que salió muy bien porque, digo que salió muy bien porque nunca damos abasto a atender a todo el mundo y tenemos que terminar siempre tarde con las charlas de mentoría para que vengan las consultorías. Entonces, eso quiere decir que tanto los mentores, que había muchos empresarios, a los cuales les agradecemos que hayan venido, estaban muy dispuestos a contar sus experiencias y a tratar de dar su opinión sobre todos los requerimientos o los miedos o las cosas que los emprendedores tienen principalmente con lo que son los modelos de negocios, la evaluación de su negocio, cuánto tienen que facturar, cuál es su punto de equilibrio. Todos los emprendedores llegan al famoso Valle de la Muerte, en donde hay que pasarlo. Entonces, a veces se necesita asesoramiento para eso, porque si no, requiere mucho esfuerzo, es más factible que el proyecto tropiece y todo se resume en el plan de negocios, en los análisis de fortalezas y debilidades, porque las ideas son muy buenas, podemos tener ideas brillantes, pero hay que venderlas. Un emprendedor es un futuro empresario, una futura pyme, ¿qué es lo que queremos? Nosotros fomentamos esto porque queremos pymes, empresas privadas que contraten empleo privado, porque eso es lo que va a potenciar a Mar del Plata y a la región. Entonces estamos muy interesados en que eso sea así, tanto desde las mentorías como de la incubadora de empresas de la universidad, la creación de empleo privado, que yo creo que es fundamental para que el país salga de estas crisis recurrentes que tiene sin duda casi cotidianamente. Y sin duda es muy interesante ver este tipo de compromisos, ¿no?, que asumen los empresarios locales, no solamente Alberto Chevalier, ¿no? Hubo muchos empresarios marplatenses que participaron de este evento allí el miércoles en instalaciones del Torreón, donde, le reitero, funciona el Club de Emprendedores de nuestra ciudad, porque no hay duda de que un empresario, hoy uno imagina, debería dedicarle mucho tiempo, ¿no?, a lo que es la gestión de su empresa, en el entorno económico que estamos viviendo, con tantas complicaciones, con tantas complejidades. Pero bueno, realmente hay empresarios que, tomando conciencia del rol social que cumplen en nuestro medio, bueno, dedican parte de ese tiempo que no les sobra, seguramente, sino que lo distraen a su compromiso con su propia empresa para acompañar esto que decía Alberto, ¿no?, en el sentido de tratar de mejorar las condiciones para que haya emprendimientos que se desarrollen y de esa manera generen empleo privado, que es el verdadero empleo generador de riqueza en cualquier economía. Ahora, más allá de lo que ha sido esta cuarta edición de MDP Emprende, bueno, ¿cómo sigue el apoyo a los emprendedores aquí en la ciudad de Mar del Plata? Bueno, de esto charlamos con Alberto en el segundo tramo de la nota, donde nos comenta justamente acerca de dónde puede apoyarse un emprendedor local para, de alguna manera, ir llevando adelante su idea. En Mar del Plata hay una gran red de contención de emprendedores. Para nombrar algunas cosas, por ejemplo, la UCIP tiene su incubadora de empresas, la municipalidad puede también asesorar a emprendedores, el club mismo de emprendedores, hay bancos que tienen sus asesoramientos para emprendedores, la universidad tiene la incubadora de empresas, de la cual soy el director. Digamos, si uno busca, el ecosistema emprendedor de Mar del Plata es amplio. También hay que tener en cuenta los bancos, la banca pública, los bancos, porque los emprendedores necesitan dinero. Entonces hay que ver cómo financiarse, porque ese es otro problema, la financiación sin llegar a veces a tener que vender parte de la empresa o del emprendimiento antes de tiempo, porque el emprendimiento hay que ofrecerlo
o vender parte de las acciones o ir a una ronda de negocios cuando el emprendimiento está maduro y la idea se valorizó y el proyecto se valorizó y tenemos un producto mínimo viable y validamos un montón de cosas, pero a veces los emprendedores están en distintas etapas de madurez. Y generalmente hay muchos emprendimientos que necesitan asesoramiento contable, financiero, legal, porque hasta tienen que constituir una empresa. Y eso ya, aunque sea una cosa muy, muy simple, eso ya complica al emprendedor. Entonces, hay que intentar asesorarse en todos los puntos del ecosistema emprendedor que tiene Mar del Plata, que tiene mucho y es muy amplio. Está muy claro. Por último, Alberto, presentaste a la incubadora también aquí en este evento. Contanos cómo le describirías a la gente qué es lo que están haciendo ahí. Bueno, la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene por objetivo principal intentar transformar ese conocimiento científico que se crea o que se trabaja en nuestras universidades públicas, ya sea de la universidad o del CONICET, pero ese conocimiento científico trasladarlo de la universidad a una empresa. Para lo cual ese proyecto, ese emprendimiento, tiene que transformarse en un negocio. Primero es un trabajo de investigación que, vuelvo a insistir, puede ser excelente, brillante, puede ser innovador. Ahora, hay que transformarlo en una empresa. Entonces, nosotros, con la capacidad que tenemos ahora, que es una capacidad limitada, solo podemos atender a los proyectos de base tecnológica de nuestra universidad o de los egresados de nuestra universidad. Nos gustaría dar más asesoramiento y ampliarlo, pero eso lo veremos en algunos años, porque la incubadora de la universidad es nueva, es un bebé, es del 2015, entonces recién se está empezando a gestar el equipo de trabajo, la experiencia, el contacto y la vinculación con los mismos investigadores que no saben a veces que lo que están investigando puede terminar en un proyecto empresario y que de nuevo, que genere trabajo, pero ese trabajo que se genera a partir del conocimiento científico ya es una empresa que va a necesitar de profesionales. Entonces, esos profesionales que no ven salida laboral, porque no hay mucha salida laboral para profesionales egresados con un gran título de licenciado o de doctorado, y que ven solamente su objetivo en el CONICET, puedan ir a trabajar con un trabajo de calidad a la industria privada nuevamente. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Idea Web. Siempre a mano. Hacé todos tus trámites donde estés y cuando quieras. Idea Web. Juan Antonio Costantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval.
Bien, y cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Pasamos a hablar ahora, en la apertura de este bloque, de la actualidad del mercado inmobiliario local, y esto lo hacemos con los últimos datos que ha relevado el Observatorio de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata en base a los datos que genera habitualmente el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Aquí le ponemos en pantalla ya la información relacionada con las escrituras de compraventa que se han registrado aquí en nuestro partido durante el mes de octubre y en los primeros 10 meses del año, con datos que tienen en principio la variación interanual, esto es la comparación octubre de 2019 contra octubre de 2018, y más abajo, como usted ve, la comparación de los primeros 10 meses, el acumulado de enero-octubre, contra enero-octubre del 2018. Claramente los números siguen siendo negativos, 10% la comparación octubre-octubre, 44% abajo, un número muy profundo, la comparación de los primeros 10 meses del año. Pero con un dato interesante, da la sensación de que a partir de las últimas estadísticas, y esto también en función de las últimas charlas que hemos mantenido con el martillero Diego del Valle, que habitualmente nos acompaña con el desarrollo de este tipo de temáticas, bueno, la realidad es que no se ve una caída en el mes de octubre en particular, es decir, una profundización de la baja de las escrituras, sino todo lo contrario. Octubre, con estas 670 escrituras, es el mes que mayor registro de escrituras de compraventa tiene durante el año 2019. Esto indica que este es el punto, que el mercado inmobiliario ha encontrado un piso y está revirtiendo la situación. Claramente parece muy prematuro hablar de esto. Sí nos da la sensación, y le reitero, esto tiene que ver un poco con avalar los comentarios de Diego del Valle en sus últimas participaciones aquí en nuestro programa, que el mercado inmobiliario ya ha encontrado un piso. Es difícil que caiga de un promedio de 500, 550 operaciones mensuales, que es el promedio de los primeros 10 meses de este año 2019, pero claro, para una recuperación sin duda habrá que ver cómo evolucionan distintas variables, por ejemplo el crédito para la vivienda, hoy totalmente inexistente, y por otro lado la evolución de los precios de las propiedades, ¿no? Recuerde usted que Diego del Valle nos ha comentado en más de una oportunidad que bueno, él de alguna manera está tratando de trabajar con los propietarios para concientizarlos en la idea de que para generar más operaciones hay que resignar pretensiones de valor. Algo que se está viendo no solamente aquí en el ámbito de General Porredón, cuando uno mira las operaciones que se van cerrando mes a mes, sino que también surge este dato de relevamientos, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los precios vienen cediendo, porque si bien los propietarios piden determinados valores, la realidad del mercado indica que esos valores en dólares se han despegado y mucho de lo que son los ingresos promedios de la población, con lo cual es difícil que, digamos, el dinero que hay para la compra de nuevas unidades o unidades usadas, bueno, avale esos precios tan altos que hoy se pretenden conseguir. Así que este es el panorama de un mercado inmobiliario, reitero, que da la sensación de que está operando en un piso, que tuvo un buen momento en principio en octubre, por lo menos a partir de lo que es el número de escrituras, pero que deberá esperar sin duda, bueno, otras condiciones para una recuperación más importante. Volvemos a cambiar de tema ahora en Mercados y Empresas para hacer nuestro habitual espacio dedicado a la actualidad de la propiedad horizontal. Y en este sentido vuelve el tema del mantenimiento de las fachadas de los edificios a estar presente en la agenda aquí en la ciudad de Mar del Plata, básicamente a partir de lo que fue en los últimos días un derrumbe de un primer piso de un local comercial en la zona de la avenida Constitución. Sobre este tema conversamos en la semana con el doctor Juan Antonio Costantino, que nos cuenta de este modo, bueno, cuál es el marco normativo hoy aquí en General Porredón acerca de este tipo de temas vinculados con el mantenimiento de las fachadas. Esta ordenanza dispone que toda edificación, esté en propiedad horizontal o no esté en propiedad horizontal, de más de 9 metros de altura y de 10 años de antigüedad, debe tener un mantenimiento trimestral de la fachada, un informe técnico y la realización de los trabajos necesarios para cumplir con los vicios o patologías que indique este informe técnico. A raíz de lo que ocurrió en Punta Mogotes y otros hechos anteriores en la ciudad de Mar del Plata, el intendente Arroyo dicta un decreto donde ya no habla de 9 metros de altura, sino que habla de 2 pisos, con lo cual en algunos casos 2 pisos son menos que 9 metros de altura y en otros son más que 9 metros de altura. Porque si uno piensa en pleno centro de la ciudad, por la peatonal San Martín, donde están esas casas antiguas que ahora están reconducidas como negocios, son casas tan viejas que no son 3 metros cada piso,
¿Me explico? Cada piso son 5 metros por el tema de la ventilación que necesitaban en aquella época. Entonces, lo cierto y concreto que esta es una obligación impuesta al consorcio. Los consorcistas en una asamblea lo que pueden llegar a decidir es con quién van a hacer el trabajo y qué presupuesto van a elegir y qué forma de pago. Lo que los propietarios deben entender que una asamblea no puede decidir no hacer este trabajo porque es una ordenanza y valga la redundancia, es de orden público, ¿correcto? Muchas veces estos trabajos insumen muchos costos en material y mano de obra. El edificio no cuenta con el dinero suficiente, pero reitero, la asamblea no puede decidir no ejecutar el cumplimiento de una ordenanza municipal. Bien, ahora, y en caso de que un edificio no cumpla, digamos, con esta norma, con esta ordenanza, ¿en quién recae la responsabilidad? ¿El administrador, el consorcio? ¿Cómo es eso? En primer lugar, suponiendo que se produzca un hecho dañoso, en primer lugar el responsable es el consorcio de propietarios. Bien, cuando hablamos de fachada, también tenemos que incluir los desprendimientos que se pueden producir en los patios internos, porque la ordenanza 12.562 y su decreto reglamentario no solo habla de la fachada expuesta a la vía pública, sino de lugares aún internos donde puedan circular gente. Por ejemplo, patios que puedan existir, los conocidos como patios de aire y luz. O sea que también la ordenanza obliga a ejecutar las tareas de mantenimiento de estos sectores. Y como usted ve, un desafío sin duda, ¿no?, para la economía de los consorcios o de los consorcistas, más precisamente, ¿no?, los propietarios de unidades afectadas a propiedad horizontal, básicamente porque, bueno, aquí está la exigencia normativa en el ámbito de General Porredón de, bueno, controles trimestrales. Esto naturalmente, ¿no?, genera costos económicos en un momento donde la economía está realmente con muchas restricciones, ¿no es cierto? Más aún en el caso de que haya que hacer tareas de mantenimiento, bueno, obviamente esto genera erogaciones muy importantes para los propietarios. Erogaciones además que no pueden eludir, ¿no? Esto lo describía muy claramente Constantino, porque las normas así lo exigen y los consorcistas, el consorcio básicamente es responsable en caso de que haya algún siniestro de estas características como las que hemos visto en los últimos años aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ahora, esa responsabilidad que decía Constantino recae sobre el consorcio. ¿Hasta dónde toca también al administrador de cada uno de los edificios afectados a propiedad horizontal? Sobre este tema conversamos con Constantino en el segundo tramo de la charla. En algunos casos que refleja la jurisprudencia italiana, por ejemplo, se ha hecho responsable al administrador en casos similares por no haber cumplido con esta obligación de hacer ejecutar las obras necesarias para el cumplimiento de la ordenanza municipal. Siempre y cuando el administrador podría eximirse en alguna medida de responsabilidad si hubiese dejado constancia en el acta que a pesar de lo que hayan decidido los propietarios, él sostiene que tiene que hacerse las tareas y desliga su eventual responsabilidad. Pero eso no sería suficiente. Este administrador tendría que comunicar a obras privadas la situación edilicia. Lo que ocurre es que el administrador muchas veces no lo hace porque eso le va a generar una obligación inmediata de comenzar a ejecutar las tareas y con ello un desembolso importante de parte de los propietarios. Pero si el administrador quiere liberarse totalmente de responsabilidad, debe tener una conducta proactiva y denunciar en la municipalidad cuál es el estado del edificio y que la asamblea resolvió no hacer la tarea, pero él, como administrador, lo establece la ley 14.701, tiene la obligación de denunciar este tipo de cosas a los organismos pertinentes. Ahora, si pasamos el tema a la órbita del seguro, ¿hay algún seguro que los consorcios pudieran contratar para cubrirse este tipo de siniestros? Sí, el seguro, que ahora incluso está incluido como obligatorio en el Código Civil y Comercial, donde dice que el administrador tiene que contratar un seguro integral de consorcio, y cuando se habla de seguro integral del consorcio, estamos hablando de que este seguro integral comprende el seguro de responsabilidad civil que
precisamente puede cubrir este tipo de situaciones, como lo mismo caída de ascensores, muertes o lesiones por deficiente funcionamiento de un ascensor, caídas en las escaleras de alguna persona, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta, y esto es una sugerencia para los propietarios y para los integrantes de los consejos de propietarios, es analizar muy fácilmente cuál es la cobertura por responsabilidad civil. Porque muchas veces el productor del seguro o el administrador en su desconocimiento dicen, sí, tenemos asegurado el edificio en 30 millones de pesos. Pero cuando uno despliega la póliza, lo mismo que cuando uno despliega la póliza de seguro de un automotor, se encuentra que, por ejemplo, 25 millones son por incendio, 3 millones por rotura de vidrios, cristales, etcétera, etcétera. Y por ahí le queda 1 millón de pesos para lo más importante, que es el seguro de responsabilidad civil. ¿Correcto? Hoy en día no puede existir ninguna cobertura de responsabilidad civil menor a 4 o 5 millones de pesos. Una muerte, 2 personas lesionadas, se lo consume una cobertura de esta naturaleza. Entonces, el administrador, los propietarios y los integrantes de los consejos de propietarios tienen que estar atentos a mirar cuál es el monto de la cobertura, sobre todo por responsabilidad civil, que en mi entender hoy en día no puede ser menor de 5 o 6 millones de pesos. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Mirá todo lo que logramos juntos. Más de 1.200 millones de pesos invertidos en nuevo asfalto y arreglo de calles. Iluminación LED en las principales avenidas. Compramos nueva maquinaria vial para nuestras calles. Con el plan intensivo de engranzado, se mejoraron más de 9.000 cuadras. Las obras ya no son una promesa, son una realidad. Juntos, estamos haciendo una mejor ciudad. Municipalidad de General Pueyrredón. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción, ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, y pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a meternos de lleno en lo que ha sido la semana financiera. Ya hacemos referencia al mercado cambiario, realmente muy estable, de manera sorprendente en la Argentina, ¿no?, en las últimas semanas. Pero bueno, ahora hablamos de inversiones de riesgo, básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con las bolsas en estos días? Bueno, la primera referencia, como siempre, los mercados internacionales, que tuvieron una semana de ligera corrección. Hablamos básicamente del mercado de Estados Unidos, copiando también este movimiento a algunas otras bolsas del mundo, después de lo que ha sido una subida realmente importante en las semanas previas. Ahí apareció, bueno, la noticia vinculada con el tratamiento que Estados Unidos le está dando a los problemas que hay entre China y Hong Kong en los últimos meses, incluso por el Congreso estadounidense pasó un tema que molestó al gobierno chino y que generó algunas rispideces en torno a las negociaciones comerciales, pero esto hasta el momento por lo menos no parece haber pasado a mayores. De hecho, si uno mira lo que está pasando con los mercados internacionales de riesgo este fin de semana, bueno, este viernes en particular los mercados están en positivo, es decir que no ha pasado demasiado. Pero vamos a ver esto con el apoyo de los gráficos. Y abrimos como siempre con el mercado estadounidense, haciendo referencia al índice Standard & Poor's 500 que, bueno, como siempre decimos, ¿no?, venía en una tendencia positiva muy importante, máximos históricos, y esta semana en particular,
bueno, tuvo esta pequeña corrección, ¿no? Aquí claramente lo que jugó es, por un lado, bueno, esta novedad vinculada con el tratamiento del caso Hong Kong, ¿no? Por el gobierno estadounidense, esta rispidez que le decía generó con el gobierno chino. Pero al mismo tiempo hay que decir que el mercado americano venía subiendo mucho y que esto hasta el momento ha sido una baja de un 1%, ¿no? Hoy viernes tenemos el mercado un poco más positivo, con lo cual claramente es una corrección en principio dentro de una tendencia alcista más importante que hasta el momento al menos no reviste caracteres importantes. Distinto es el caso de China, que sí es un mercado que ha estado más débil. De hecho, desde el principio de las negociaciones comerciales intensas entre los dos países, allá por el arranque del año 2018, este mercado viene más débil. Y bueno, esta semana también ha tenido una caída, está testeando esta línea curva que usted ve en pantalla, que es el promedio de 200 días, que como siempre le decimos es un indicador de tendencia para los analistas de todo el mundo. Bueno, justamente la bolsa china, por el índice de Shanghái, en dólares, está testeando este nivel en el mediodía de este viernes, así que habrá que ver, bueno, cómo siguen las cosas en el mercado chino, que está relativamente más débil. También más débil los emergentes, que de cualquier manera se sostienen bastante por encima del promedio de 200 días, tuvieron caída en las últimas 2 semanas, una tenue recuperación que parece hasta el momento no tener demasiada firmeza, demasiado vigor, pero también mercados que habrá que seguir de cerca porque claramente en un entorno de Estados Unidos para arriba, con tasa de interés a la baja, bueno, los mercados de riesgo de todo el mundo reciben naturalmente un impulso adicional. Y después tenemos la bolsa argentina en dólares, aquí la tiene usted en pantalla, la fuerte caída desde lo máximo de 2018 y bueno, esta suerte de consolidación que estamos teniendo entre los mínimos de septiembre, la zona de 360 dólares, y los máximos del mes de octubre en la zona de 500 dólares. Un rango de mucha volatilidad que parece chico mirando el gráfico, pero que esta semana tiene una reacción interesante. Llegó el índice Merval en dólares otra vez a la zona de 390, 400 dólares y ya lo tenemos en 465 prácticamente en el mediodía de este viernes, con lo cual, bueno, evidentemente el mercado se resiste a seguir bajando, al menos en el corto plazo, pero claro, dentro de lo que ha sido una tendencia bajista muy importante y todavía con los promedios de precios de largo plazo apuntando claramente hacia abajo. Y así cerramos entonces nuestro pantallazo general por estos mercados que habitualmente tomamos como referencia para la bolsa argentina. Nosotros ahora hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y después de esa pausa analizamos más en profundidad lo que han sido estos días en la bolsa argentina, como siempre a través de la charla desde Mar del Plata Bursátil con la contadora Adriana Filiolo. Esto después de la siguiente pausa. Organización Ventimiglia. Somos una familia de asesores productores de seguros con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Operamos en todos los riesgos. Contactanos al 491-5445 o 223 4 42 42 91 o en Guido 2019 Mar del Plata, de lunes a viernes de 10 a 14. Mirá todo lo que logramos juntos. En 2015 el municipio adeudaba 962 millones de pesos. Hoy tiene superávit de 306 millones de pesos. Obras contra las inundaciones. Nuevas conexiones de cloacas y agua potable. Estación depuradora de aguas residuales. Innovamos en el tratamiento de los residuos. Las obras ya no son una promesa, son una realidad. Juntos, estamos haciendo una mejor ciudad. Municipalidad de General Pueyrredón. Desde hace 5 años, en Banco Macro buscamos ideas por todo el país, las potenciamos y las transformamos en futuro. A través de la competencia Naves, impulsamos los proyectos de miles de emprendedores en cada rincón de la Argentina. Macro, cerca siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces ya de entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para analizar un poco lo que ha ocurrido en estos días en la bolsa argentina.
Como siempre, la charla con Adriana Filolo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Bueno, ¿qué destacarías de esta semana? Porque lo que hemos visto es que las acciones anduvieron bastante bien, ¿no es cierto? Reaccionaron desde los mínimos que habían tocado días atrás y los bonos estabilizados, podemos decir. ¿Cómo analizarías vos esto? Sí, la bolsa en realidad se ve bastante tranquila también, si bien algún día ha bajado un poco, pero por ejemplo hace 2 días que está subiendo, y bueno, lo que vemos es que hay bastante poco volumen, ¿no? Como que entramos ya en una etapa de, bueno, a esperar los anuncios que puede haber después del 10 de diciembre, y eso lo que trae por lo pronto es poco volumen en las operaciones, porque bueno, no hay ningún tipo de definición por ahora, ¿no es cierto? Y bueno, y los bonos también, los bonos, viste, con el tema de que no se sabe cuál va a ser el ajuste, y que algunos que dicen que tiene que haber quita, otros que no, que plazo. Bueno, en la medida, en toda esa indefinición que hay, creo que lo que sí hay se muestra es una voluntad de que se va a hacer un arreglo. Ahora, ¿cómo va a ser ese arreglo? Eso realmente tampoco creo que sea algo tan rápido, o sea, realmente tendrá que definir el gobierno qué es lo que, cómo lo va a querer hacer y salir a buscar convocatorias para que lo acepten, ¿no? Seguro. Así que bueno, eso depende muchísimo. Igualmente nosotros creemos que no sé qué quita pueden hacerle como para justificar, o bueno, o qué plazo ponerle a los bonos cortos como para justificar esta tasa de locos que están pagando, ¿no? Pero, o sea, la paridad de la O20, siempre lo decimos, está alrededor del 38-39%, y teóricamente tendrías para cobrar el 108 de acá a octubre del 2020. Entonces realmente, por supuesto que esto se puede extender, y si te dicen en vez de vender en el de vencer en el 2020, lo vamos a hacer vencer en el 2025, bueno, nada, si te sigue la misma tasa o no, no lo sé, pero claro, o sea, también se podría hacer así, no haber quita. Pero bueno, habrá que ver qué decisión toman en cuanto a la renegociación o el reperfilamiento de la deuda. Por ahora no se sabe, los bonos están destruidos. Por supuesto que donde haya alguna noticia va a haber movimientos súper importantes. No creo que a la baja, porque más que a la baja ya de lo que han bajado ya está. Así ahora, que bueno, Adriana, una alternativa que aparece periódicamente en las consultas de la gente tiene que ver con la posibilidad de invertir, siempre pensando en tener algún activo que ajuste por el valor del dólar, ¿no? Invertir en acciones extranjeras. Y ahí aparece la alternativa de los CDRs, ¿no es cierto? ¿Esto está operándose en el mercado? ¿Qué nos podés contar de este tema? Sí, los CDR tienen bastante volumen, o sea, están bastante activos. Por supuesto que como nosotros, o sea, te puede acompañar el valor del dólar, porque te va a ajustar por el dólar por el contado con liqui, y bueno, y también habrá que ver qué pasa con el papel, o sea, propiamente en la bolsa de Estados Unidos o en la de Brasil, pero bueno, eso de una forma también. Igual hay que recordar que todas las acciones argentinas que cotizan en el exterior también se ajustan en dólares, porque cualquier papel argentino, lo que pasa es que ahí también depende, y Argentina tiene un factor de riesgo importante ahora, que yo creo que ya bajó, o sea, si vos comparás las elecciones, los valores antes de las PASO y los valores que tienen ahora, por más que ya venía hablándose de una baja, no hablemos de valores del año 2018, solo con valores del año 2019, y te digo, en agosto, que fue el efecto de las PASO. O sea, si vos mirás los valores que tenían, por ejemplo, una Banco Galicia valía $33 y hoy vale 10 o 12. Entonces, realmente para recuperar tienen muchísimo. Sin hablar que en enero del 2018 valía $80. Entonces, hay un montón de variables. Y que si sube el dólar o el contado con liqui, también te van a subir esas acciones. Pero bueno, tenés el condimento de la bolsa argentina. Después también nos consultaron mucho, viste, el tema de las colocaciones, viste, la gente, hay determinado tipo de empresas que empiezan a tener un excedente de liquidez, y tienen que ver, o sea, qué pasa de acá a que termine el verano, y bueno, y después como muchas empresas de Mar del Plata que tienen que soportar el invierno. Bueno, nosotros lo que estuvimos buscando, un producto, ya que ahora no, o sea, las LECAPs reprogramadas, nosotros antes estábamos ofreciendo, hasta que salió, bueno, en los diarios un comentario que las LECAP reprogramadas podían ser nuevamente reprogramadas. Realmente eso, o sea, a nosotros se nos escapaba ya de la cabeza que pudiera pasar eso, si ya reprogramaron, que te vuelvan a reprogramar, pero la posibilidad está.
Y en esas, por ejemplo, en esas LECAP tenés tasas de el 200%, del 150%, porque realmente están totalmente caídas, ¿no es cierto? Porque la gente no se anima a invertir, así como muchos buscan y dicen, bueno, no voy a poner el 100%, pero hacen una canasta de inversiones y ponen también, porque en definitiva, cuando reprogramaron las LECAP no es que las dejan de pagar, sino que simplemente hicieron un definimiento del pago. Así que bueno, eso por un lado. Y después también, bueno, estábamos viendo los cheques de pago diferidos garantizados, que es como abrir un poco el panorama, ya que son colocaciones de cheques de empresas calificadas que están calificadas por una SGR, es decir, tienen garantía 100%, porque la SGR avala estos cheques. Y ahí tenés tasas del 55, 54%. Que ese es un producto bueno para la gente que no le interesa ir a un banco a hacer un plazo fijo, ¿no es cierto? Sí, 10 puntos más que un plazo fijo, ¿no? 10 puntos más de tasa de interés que lo que está pagando hoy un plazo fijo. Claro. Así que bueno, estamos tratando, bueno, de armar. Ahora, por ejemplo, en breve vamos a contar con la factura de crédito electrónica para descontar. O sea, estamos tratando de incorporar distintos productos, sobre todo hasta que se aclare el panorama. Pensando que el 2020 puede ser un muy buen año para las acciones y los bonos, ¿no? Pero en el mientras tanto, las operaciones pasan por otro lado, pasan por las pymes que se vienen a negociar los cheques que están calificados, y también muchas empresas están empezando a dar cuenta que pueden venir a vender los dólares acá a la bolsa. O sea, no a través de una venta de dólares, sino a través de una operación bursátil que podés acceder, así como podés comprar, podés vender dólares a valores de 72, 73 pesos. Entonces, realmente, para las empresas que han recibido dólares, o por ejemplo, constructoras, o algunas empresas también inclusive que tenían que hacer una importación y tenían los dólares, bueno, entonces venden los dólares en este mercado y pagan, o sea, la importación al dólar oficial. Es decir, hay ciertos beneficios todavía con esta operatoria en dólares para principalmente para las empresas, ¿no es cierto? Está muy claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho tus comentarios en este cierre de semana. Seguramente vamos a estar comunicándonos nuevamente en los próximos días para ver cómo sigue todo esto. Buen fin de semana por lo pronto, y hablamos la semana próxima. Gracias, Marcelo. Saludos. Conversamos entonces con la contadora Elena Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, su análisis de lo que está pasando en la bolsa. Decía Adriana, bueno, menos volumen en acciones y en bonos, naturalmente, ¿no? En este escenario donde hay mucha expectativa acerca de lo que va a pasar con nuestra economía a partir del 10 de diciembre, bueno, esa incertidumbre genera una retracción natural de los inversores a tomar posición en activos de riesgo argentino. Entonces aparecen otras operaciones, ¿no? Que Adriana describía, colocaciones en pesos, la posibilidad de, diversificar el riesgo argentino colocando partes en CDR, que son certificados de acciones extranjeras, e incluso esta posibilidad que están capitalizando muchas empresas aquí en nuestro medio de vender dólares a través de lo que se conoce como el circuito del dólar MEP o bolsa, ¿no es cierto? Esto le permite a la empresa, bueno, vender sus dólares que previamente han atesorado a niveles que hoy están por encima de los 70 pesos, cuando en el mercado oficial conseguirían solo 60, ¿no? Realmente un dato interesante para los empresarios que ya tienen dólares atesorados en su poder. Por último, para ir cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas, bueno, hacemos un repaso de lo que ha ocurrido con las reservas internacionales del Banco Central esta semana. Reservas internacionales que, como usted ve en pantalla, han crecido ligeramente. Tenemos datos, por supuesto, hasta el jueves. Estamos grabando este programa en el mediodía del viernes. Nos falta el dato de este viernes en particular, que se va a conocer en horas de la tarde. Pero bueno, hay una recuperación hasta el momento, bueno, pequeña, ¿no es cierto?, de 43.505 millones el viernes previo a 43.536 millones de dólares hasta el día jueves, lo que refleja por lo menos que el Banco Central dejó de perder reservas, ¿no? Esto es lo que ha logrado de corto plazo el cepo cambiario más estricto que ha establecido el gobierno después de las elecciones de fin de octubre, es decir, dejaron de caer las reservas internacionales y hoy se mantienen, ¿no? Esto surge naturalmente de lo que son compras del Banco Central que realiza los exportadores, que deben liquidar sus divisas en el mercado cambiario oficial, donde no pueden participar las empresas desde la punta compradora, las personas humanas simplemente pueden comprar $200 por mes,
Y por otra parte, las importaciones, que han caído mucho, como reflejaron los números del INDEC esta semana, también están bastante ausentes de este mercado. Así que este es el logro hasta el momento del cepo cambiario, la estabilización del nivel de reservas internacionales, que de todos modos, y esto hay que decirlo, es muy bajo. Es muy bajo en comparación con el tamaño de la economía cuando uno observa la realidad de otras economías de la región de América Latina. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre. Hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.